Saludos familia, muy buenas tardes. Aquí estaba yo pensando sobre la fe, buscando sobre la fe, y decía, ¿qué es la fe, verdad? Porque a veces podemos hacer contrastes en lo que es la fe y lo que son otras cosas, y sabemos que, ¿verdad? que la fe es el creer en el Señor, el depositar nuestra confianza en el Señor. Pero también podemos ver la fe desde el punto de vista de hacer la voluntad de Dios. O también podemos ver la fe desde el punto de vista de la obediencia. Porque si yo digo que creo y el Señor me dice haz esto y no lo hago, pues entonces, ¿creo o no creo? Entonces eso es lo que me gustaría, ¿verdad? Hablar un poquito hoy sobre la fe desde el punto de vista de la obediencia. La fe como obediencia al Señor. Yo creo en el Señor, creo en su palabra. Ok, pero ¿qué creo del Señor? ¿Creo todo del Señor o creo parte del Señor? Entonces ahí es donde me gustaría, ¿verdad?, profundizar un poquito en la fe, en esa creencia que tengo en el Señor. Y para irnos a la palabra, para profundizar un poquito más sobre la fe y lo que, ¿verdad?, el mensaje que nos trae la palabra de Dios, vamos a ir al Génesis, vamos a buscar la palabra de Dios donde encontramos a famoso Abraham, que primero, ¿verdad?, se llamaba Abraham, no era Abraham, sino Abraham. Entonces es el capítulo 12. Comienza en el capítulo 12 del libro del Génesis y dice: Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé. Con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Y por ahí, ¿verdad?, sigue hablando sobre, ¿verdad?, sobre eso sobre la historia de Abraham, que luego más tarde se convierte en Abraham. Pero es una historia muy chocante, porque podríamos pensar, ¿verdad? Pues Abraham, ¿dónde vivía él? ¿Qué hacía? ¿Qué tenía? Entonces, él tenía, ¿verdad?, la tierra de sus padres. ¿Cómo Dios llega, ¿verdad?, a Abraham? ¿Cómo Dios llega, ¿verdad?, a Abraham? Y entonces, pues, Génesis, todo lo que pasa, el diluvio, y entonces por ahí sigue, ¿verdad?, las generaciones creciendo en la tierra, hasta que Dios dice, bueno, yo voy a llamar a Abraham, a ver qué él va a hacer. Pero no nos habla mucho y no nos dice, ¿verdad?, que Abraham conocía a Dios, ¿verdad?, ni nada por el estilo. Solamente viene, ¿verdad?, rápidamente nos habla del diluvio en el capítulo 11, en el capítulo 10, en el capítulo 11, la torre de Babel, esto y lo otro, pero en el capítulo 12 rápido comienza a hablarnos de Abraham y empieza a hablarnos rápido cuando Yahvé le dice a Abraham, recoge tus cosas que tienes que irte a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham tenía que tener cierta religiosidad, cierto conocimiento del Señor, porque nadie vamos a poner que se nos presente a nosotros ahora el Señor en un sueño o estemos en una oración muy profunda y el Señor diga, recoge tus cosas y vete tú y tu familia al lugar que te voy a mostrar. ¿Tendríamos fe nosotros ahí? O sea que de cierta forma Abraham tenía que tener una relación ya con Dios, con Yahvé. Porque si no, ¿cómo es posible de que él dijera, pues vamos a recoger mis cosas y vámonos? Si tú fueras una persona de 30 años, 25, pues que estás empezando a hacer tu vida, pues sí, pues el Señor te dice, mira, vete para allá, agarra a tu esposa y a tu bebé o a tus niños, si ya tienes alguno, y vete al sitio que yo te voy a decir.
Sí, duro, difícil. Pero entonces eso que deducimos, porque no lo dice aquí, que Abraham tenía una relación con Yahvé, que ya él tenía una cierta religiosidad, que adoraba, porque cuando él escucha la voz, él lo hace. Aquí no, ¿verdad? Lo acabamos, ¿verdad?, de leer, ¿verdad? Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En presente, no te estoy diciendo, pues vete aquí a New York, allá te tengo una casa, un apartamento, lo que sea, un trabajo, todo listo allá. No, vete, agarra a tu esposa y vete a la tierra que te voy a mostrar, te mostraré. No se la mostró rápido, te mostraré. Y aún así, cuando llega a la tierra ¿verdad?, que la tierra que el Señor, que Yahvé le iba a dar, ¿qué encontró allí? Los cananeos vivían ahí. Los cananeos tomaban, eran los que poseían aquella tierra que emanaba leche y miel. Que más después, ¿verdad?, con el paso del tiempo pasa a ser la tierra de Jerusalén, allá, ¿verdad?, donde está el templo y donde están todas esas cosas. Pero en ese momento en que Dios le habla a Abraham, yo me imagino que para Abraham no debe haber sido algo tan duro, porque él tenía que tener una relación con Dios. Porque eso de que escuchan la voz de Dios y vamos para allá, no, hay que tener una relación con el Señor, porque a través de las relaciones, a través de la confianza, a través del conocimiento, es que entonces empezamos a confiar en las personas, a tener fe en las personas, a creer en las personas. La fe y la confianza van mano a mano. Entonces Abraham conocía a Yahvé, Abraham tenía esa fe, porque el Señor dijo: vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham tenía 75 años. 75 años, dice: vete de la casa de tu padre. A lo mejor en la casa de su padre él estaba cómodo, tenía todas sus cosas, tenía sus camellos, sus ovejas, lo que él tuviera lo tenía, ¿verdad?, ya cómodo, tenía una vida cómoda. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? De cierta forma, casi como el hijo pródigo, pero aquí en obediencia al Señor, la obediencia de la fe. Si creo en el Señor, pues ¿qué tengo que hacer? Recoger todas mis cosas y irme. Recoger todo, empacar todo y irme a la tierra que el Señor me va a mostrar. Entonces ahí vemos a Abraham, ¿verdad?, como Abraham empieza, ¿verdad?, a caminar, ¿verdad?, a caminar en la fe. Después dice: de ti haré una nación grande y te bendeciré. De ti haré una nación grande. Ah, sí, claro, 75 años. Estaba, ¿verdad?, en toda su juventud para tener muchos hijos. Sin embargo, el Señor le hace también esa otra promesa: de ti haré una gran nación y te bendeciré. ¿Con qué me vas a bendecir, Señor? ¿Cómo vas a hacer una gran nación de mí? Él no preguntó nada de esto. ¿Él qué hizo? En obediencia. La fe, o sea que Abraham nos dice que la fe comienza ¿con qué? Con ser obediente. Hermano, no, yo para eso no sirvo, yo no voy para allá. Hermano, haga esto, haga lo otro. Yo para predicar nada más. Hermano, hay que llevarle la comunión a un enfermo. No, yo para allá no voy porque puedo hacer que me enferme yo. Hermano, vamos a estar limpiando la casa. No, yo en eso no. Para predicar, sí, ahí cuando vayan a predicar, ustedes me llaman, que yo vengo. No, hay que ser obediente. La obediencia es la base de la fe. Sí, la obediencia es la base de la fe. Muchos, ¿verdad?, se nos hace difícil aprender a ser obedientes, pero la obediencia es la base a la fe. Y entonces también la confianza. Aprender a confiar en el Señor. Porque cuando no tengo confianza, cuando no confío en el Señor, pues entonces, ¿qué pasa? Que mi fe tiembla bien rápido. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a hacer el Señor. Yo quiero que el Señor cure a esta persona que está enfermo y se lo pido una y otra. ¿Y será que no me escucha? ¿Será que no? No, el Señor sí te escuchó. El Señor te ha escuchado, pero a lo mejor esa no es su voluntad. Entonces ahí empezamos a que se nos convierte la mente en un revoluz.
O a lo mejor nosotros mismos estamos enfermos, ¿verdad? Y entonces, pues, que cuando uno está enfermo, vamos a decir que nos da el coronavirus, que estamos en el hospital bien malos, bien enfermos. ¿Estás confiando? ¿Vamos a confiar en el Señor o qué vamos a hacer? De cierta forma no nos queda de otra, ¿sabes? El creyente tiene que confiar porque si Dios nos tiene en el hospital con el COVID, ahí que ya estamos a punto de que nos metan el tubo por la boca, ahí que no podemos respirar, ¿qué tenemos que hacer? La fe que nos dice, pues mira, confía en el Señor, porque si tú confías en el Señor, si tú realmente crees en el Señor, si lo has conocido y lo sigues conociendo, pues sabes que si mueres, ¿qué va a pasar contigo? Por la misericordia de Dios vas a ir a vivir con Él. Claro, porque Dios es un Dios misericordioso, porque no merezco estar con Él, pero Él me quiere regalar, Él me quiere dar el regalo de yo estar con Él, de vivir con Él. Entonces ahí empezamos a confiar en el Señor. Confianza, la fe y la confianza van a la mano. El confiar en el Señor y la fe son ahí como que una y la otra, ahí van, ahí. Mientras mayor confianza, mayor fe. Entonces la fe como don de Dios, como regalo de Dios, pero también la fe como algo que yo escojo hacer, porque si yo no escojo creer en el Señor, pues nada, pues yo no voy a creer nada. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no creen en nada, no creen en Dios, no creen en nada? Supuestamente ellos no creen en nada. Pues entonces la fe y la confianza. Confío en el Señor, pero también algo muy importante es el conocimiento del Señor, el conocer a Dios. Y Dios se nos revela, se nos da a conocer a todos. Entonces en la revelación el Señor se nos empieza a revelar, y en esa revelación ahí nace la fe, como el don. Entonces como ya yo confío un poquito en el Señor, pues entonces, tengo fe. Hasta que por ahí sigue la cosa corriendo para arriba y para abajo, más, ¿verdad? Para arriba, poco a poco. ¿Cómo podemos creer en algo tan complicado como la Eucaristía? Un pedacito de pan sin levadura, un poquito de vino, con la oración del sacerdote, la imposición de las manos, baja el Espíritu Santo, se convierte el pan en el cuerpo y el vino en la sangre del Señor. Difícil de creer, ¿verdad? Sí, difícil de creer. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos entramos aquí a las Escrituras, lo podemos ver. Está en las Escrituras, está ahí escrito allá. Mira esto, lo otro, esto, otro. Está escrito el Evangelio de ayer, ¿qué era? Los panes y los peces. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó los ojos al cielo, dio gracias, lo partió, lo bendijo y lo entregó a sus discípulos. Igualito que hizo en la Eucaristía. Entonces, aquí el ojo no ve lo que tiene que ver. Aquí el ojo ve pan y ve vino. Pero por fe, por fe y obediencia y confianza en la palabra de Dios, que dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí y yo en él. El pan que yo les voy a dar es mi comida. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces cuando nosotros estudiamos todo eso, estudiamos el Cordero Pascual, estudiamos todo eso juntos, vemos que el Señor, claro, el Señor se quiere quedar con nosotros. Y el Señor nos quiere alimentar. Porque si el Señor no nos alimenta, ¿qué va a pasar? Pues no podemos hacer nada. El alimento, la Eucaristía, el Papa Juan Pablo lo dijo ayer. La Eucaristía no es el alimento para los justos, sino es la comida de los pecadores. Entonces tú y yo, que somos pecadores, nos tenemos que alimentar constantemente de Cristo. Porque ¿cómo pretendemos que aumente nuestra fe? ¿Cómo pretendemos confiar en el Señor? ¿Cómo vamos a conocerlo si no es que Él mismo se nos revele a nosotros? Se nos revela en la Eucaristía,
se nos revela en la palabra, se nos revela en la música, se nos revela en la creación, se nos revela en los hijos, en la esposa, se nos revela el Señor por todos lados. Entonces, mientras más el Señor se va revelando, más puedo confiar en Él. Y cuando confío más en Él, pues puedo creer más, puedo tener más fe. Hasta el punto de llegar a decir, mira, no importa lo que pase, yo creo en el Señor, pase lo que pase, viva o muera, creo en el Señor, con hambre o sin hambre, creo en el Señor, en la tormenta, en la calma, creo en el Señor, en la tristeza, en la alegría, yo creo en el Señor. ¿Por qué? Pues porque yo creo en Él, porque nada me puede impedir. Él me ama de una forma tan grande y yo conozco que Él me ama, que a mí no me interesa nada más. El Señor es mi centro, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya, porque eso no me lo dice a mí la inteligencia, no, eso me lo dice la fe en el Señor. La fe de que Él me ama tanto y quiere que un día yo esté viviendo con Él. Y desde ahora yo empiezo a saborear por la fe, comienzo a saborear la vida eterna aquí mismo en la tierra. Aquí mismo podemos empezar a saborear. Se puede palpar, hermano, sí, es palpable. Lo que Dios tiene preparado para nosotros no ha entrado al ojo, ni al oído, ni a la cabeza, ni al corazón del hombre. Pero es palpable, se puede saborear. ¿Cuántos han recibido la Eucaristía y en su boca ha quedado un sabor que no se puede describir, porque es algo que nunca antes habíamos comido, es algo como que no hubiéramos probado, es un sabor tan rico ahí que tú te quieres como que chupar hasta la lengua, los dientes y todo, porque quieres más? Por fe creo que ese pedacito de pan estoy recibiendo el cuerpo de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo el paquete completo. Porque Dios sabe que yo no puedo. El mismo Dios sabe que no puedo. Entonces Él se da. Miren, hermano, Él se da a nosotros. Dios se da a nosotros. Entonces cuando nosotros creamos eso bien firme en la cabeza y en el corazón, ahí cambia nuestra vida por completo. Ya no nos va a interesar. Que digan lo que le dé la gana. Que este tipo está loco, que mira que predicando por las redes. Pues a mí no me importa. ¿Sabes? Yo lo que tengo en mente es que Dios me ama, que soy su hijo amado y que un día voy a vivir con Él. Y ojalá que todos pudiéramos ir a vivir con Él. Ojalá que todos aceptemos que el Señor, que todos aceptemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hermanos, Dios nos está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que nos convirtamos, para que nuestro corazón cambie. Pero es que Gabriel, es que estamos pecando. Sí, yo sé, ni que yo no pecara, todos pecamos. Miren, el pecado es algo que está en nosotros, por nuestra naturaleza humana, es pecaminosa. Ahora el Señor nos da fuerzas para que peleemos, para que entremos en combate, en batalla. Esto es una batalla espiritual. Y la batalla espiritual, lo más interesante es que la batalla espiritual es una batalla a muerte, vida o muerte. ¿Sabes? Sí, muchas veces somos heridos en el camino. Heridos, pero el Señor vuelve y nos sana para que podamos seguir en el combate. Es lo que hace la Eucaristía, nos da esas fuerzas para combatir las fuerzas del mal, las fuerzas del enemigo, las fuerzas del mundo y las fuerzas que están dentro de cada uno, la concupiscencia. Sí, es ese deseo desordenado que está dentro de todos. ¿Por quién? Por culpa de Adán y Eva, sí, ¿ves? No fue culpa de nosotros, ¿verdad? Así nacimos, pecador nací desde el vientre de mi madre. Pecador me concibió mi mamá. Entonces pero el Señor me da la gracia, la fuerza, lo necesario para combatir espiritualmente una y otra vez. Pararme de donde estoy, seguir hacia adelante, seguir combatiendo, seguir peleando, seguir sin parar, sin desfallecer, hasta que ya me quede el último suspiro. Miren, esta lectura de Abraham nos cae a todos. Sí, hermanos, a toditos nosotros nos cae. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos está diciendo a todos: Gabriel,
toma tu familia, levántate y vete al lugar que te voy a enseñar. ¿Cuál es ese lugar que el Señor me va a enseñar? ¿Cuál es el lugar que el Señor también te va a enseñar a ti? ¿No lo sabes? Yo tampoco, pero tengo unas pistas. Él quiere que yo vaya a vivir con Él. Ese es el lugar. Como le dijo a Abraham, levántate y vete a la tierra que te voy a mostrar. Abraham tenía 75 años y él se levantó y se fue. ¿Cuántos años tienes tú, hermano? Todavía hay tiempo. Hasta el último suspiro todavía hay tiempo para levantarse en fe, recoger todas tus cosas y caminar al lugar que el Señor nos va a mostrar. Ese lugar va a ser un lugar tan y tan hermoso como nunca hemos visto. Ustedes han visto estos lugares en